Mis amados hermanos, el Señor les bendiga, reciban un fuerte abrazo, un cordial saludo y las ricas bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo. Ethel y yo les amamos, les bendecimos, les extrañamos. Hace un rato publiqué en la página que tenemos de la iglesia el reporte del gobierno del estado. Primeramente Dios, ya el día viernes pasamos a naranja, pero todavía vamos a continuar en rojo hasta toda la semana que empieza el día de mañana, hasta el próximo domingo estamos en rojo. Entonces, tentativamente, de aquí a 15 días estaríamos abriendo, 12 días estaríamos abriendo la iglesia, pero yo voy a estar checando cómo va la curva, porque si no viene a la baja, yo no quiero exponerles, pero estemos orando. Y ya van 2 o 3 días que los casos se han mantenido de sospechosos a la baja. Si esto sigue así, quiere decir que ya el pico de contagio ya se frenó y que viene ya decreciendo, y posiblemente podamos empezar del domingo que viene al que sigue. Quiero animarles a estar orando, a que estemos tomando las medidas precautorias y que nos vayamos preparando para que me voy a estar comunicando con ustedes como hicimos en un principio. Estuve marcándoles y ya cada uno me fue diciendo en qué horario querían estar. Sacando cuentas, creo que van a ser 2 servicios al día los domingos, y estaremos dividiendo el servicio de entre semana de jueves, lo dividiremos en 2 servicios para que podamos estar todos, ¿no? O sea, no podemos estar todos en uno, entonces unos van a llegar en jueves y otros en viernes. Y de ahí pues ya el domingo nos dividiremos en dos servicios de igual manera. Vamos a retomar el estudio de la semana pasada, el análisis que estábamos haciendo del Salmo 51, que es el Salmo de David, que como les decía, cuando lo estaba yo leyendo, el Señor me llevó al libro de Samuel, al principio de la historia, de cómo pasó, por qué pasó, qué fue lo que pasó, porque es increíble ver cómo un hombre conforme al corazón de Jehová, un gran hombre de la Biblia, un gran hombre de Dios, un siervo de Dios, también tuvo su tropiezo. Y el Señor me revelaba, y fue lo que compartí con ustedes, David es reconocido como un gran hombre de guerra. Tan es así que cuando él dijo que quería hacerle y edificarle casa a Jehová, el Señor le dijo que no, que se le edificaría su hijo, porque sus manos estaban manchadas de sangre, por lo mismo que él había sido un guerrero. Y le tocó a Salomón hacer la casa de Dios. Entonces, estamos viendo que David era un gran hombre de Dios, hombre de guerra. Y el pasaje en Samuel empieza diciendo, antes de que llegara el momento donde Natán confronta de parte de Dios a David, y David entonces se humilla buscando la gracia y el perdón de Dios. Así empieza el Salmo 51. Pero ¿qué fue lo que pasó? Dice que en aquellos días, en el tiempo que los reyes salían a la guerra, David decidió quedarse. Cosa que nunca había hecho. David era un hombre que siempre estaba al frente de la batalla. Era un hombre que él salía a pelear en la batalla, no como muchos reyes que se quedaban atrás y mandaban a sus hombres. David era un guerrero de Dios. Pero esa vez decidió no salir. Y Dios me revelaba esto. La Biblia nos enseña que David era un hombre que aún su tiempo se lo diezmaba a Dios, y que cada hora David se postraba a orar en la presencia de Dios. ¿Y sabes algo, amado hermano, amada iglesia? El ministerio de David era ser el rey de Israel. Y como rey él tenía sus responsabilidades. Y una de las responsabilidades era precisamente el salir a la guerra, conquistar las tierras, defender a su pueblo, salir al frente de la batalla para que no fueran conquistados o las ciudades no fueran tomadas. Esa era su responsabilidad. Como tú y yo también tenemos responsabilidades en el reino de Dios. David no fue que se le ocurrió.
Algo ocasionó que en esa ocasión su corazón no estuviera en ir al frente de la batalla. Decidió quedarse. ¿Cómo acomodamos esto a nuestro tiempo? Y lo toqué la semana pasada y nada más estoy retomando para poder seguir avanzando. David descuidó su comunión con Dios y eso hizo que el aceite empezara a menguar en su lámpara. Aquella pasión por servirle a Dios en ese momento se empezó a apagar y él decidió quedarse. Él decidió no ir. Y ese es un foco naranja en nuestro camino, poniéndolo como si fuera, o ámbar, como si fuera un termómetro o un semáforo que nos puede indicar que algo está pasando en nuestra vida y en nuestra intimidad con Dios. David decidió no ir y se quedó. Y a raíz de haberse ido, de haberse quedado y no haber ido a la guerra, David salió a caminar y miró a Betsabé y lo que vieron sus ojos le gustó y la mandó a pedir. Él era el rey, él podía hacerlo. Pero en ese momento se olvidó de su fidelidad a su Señor e hizo algo que no estaba correcto. Y de ahí quiso encubrir su pecado. O sea, es una enseñanza bien tremenda, cómo cuando cometemos un descuido o cuando bajamos la comunión con Dios, empezamos a hacer cosas que no van. Como quizás muchas veces nosotros hemos dejado de ir a los servicios, quizás a los estudios, quizás a las oraciones. Y eso lo estoy retomando y quiero decírtelo ahorita porque no lo especifiqué en el mensaje pasado. El Espíritu me recordó después. Y cuando empiezas a decaer en tu comunión con Dios, no de primera viene el tropiezo. En veces dejamos de ir un día, dejamos de ir otro día, ya no vamos al estudio. Luego empezamos ya a ir nada más por compromiso, quizás el domingo y el jueves, o de repente ya nada más el domingo y vamos quizás al estudio, pero no a la oración. Y empezamos a menguar. Pero todavía pareciera que todo está bien y aparentemente todo está bien, pero el enemigo nos está ganando terreno, nos vamos debilitando hasta que llegue el momento que viene el tropiezo. Muchas veces estamos caminando con Dios y todavía no ha venido el tropiezo así a la luz y pensamos que estamos bien, pero te digo algo, muchas veces no nos hemos dado cuenta que el gancho ya no los pegó el enemigo. Y solo falta, así como en el box, que les pegan el gancho a la quijada y en el momento que le pegan el gancho no caen, tardan unos segundos y es hasta que caen a la lona y que cuentan 10 que dice el referee knockout. Así es nuestra vida cristiana. Muchas veces el diablo ya nos pegó el gancho, ya logró entrar, ya nos logró dar y lo único que falta es que tropecemos. Y que todos se den cuenta. Así como cuando cae el boxeador, le cuentan 10 y dicen ya no se pudo parar. Knockout. Así es esto. David se descuidó, se quedó, salió a caminar, miró, le gustó y luego la mandó a pedir. O sea, fue un proceso. Y luego de ahí quiso encubrir su pecado, como vimos en la historia. Terminó casi matando él, pero, o sea, fue astuto, usó la astucia, sabiduría terrenal, animal y diabólica, y mandó a llamar al esposo de aquella mujer, y luego lo regresó y le dijo al capitán que a él lo pusieran al frente de la batalla, y que cuando estuvieran al frente y que viniera el enemigo, todos retrocedieran y lo dejaran a él ahí. Le pusieron un 4 y lo mataron. ¿Para qué? Para que aquel hombre no descubriera que David se había acostado con su esposa y la mujer estaba embarazada. Él quiso encubrir su pecado, pero no pudo. Llegó Natán, el siervo de Dios, y lo confrontó. Y fue ahí cuando empezó este salmo. Fue a raíz de todo esto que este salmo empezó, y algo que llamó mi atención y que Dios me empezaba a mostrar. Porque
ciertamente dice la palabra que no hay justo ni aún uno. Que si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Nuestra carne, vamos a estar luchando con ella hasta el día que Dios nos llame a cuentas. Y ciertamente el hecho de que seamos hijos de Dios no quiere decir que no van a venir problemas. El mismo Señor dijo, 7 veces caerá el justo, pero las 7 será levantado. Si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo. Si hay alguien que conoce nuestra condición humana, es Dios. Jesús mismo padeció en cuerpo humano. Y Él sabe lo difícil que es el mantenernos en santidad. Por eso dice la palabra que nadie pudo ser salvo por la ley. Solo uno, y ese fue Jesucristo, que condenó al pecado en su carne. Él nos puso la muestra y ahora Él, después de su sacrificio, nos limpia con su sangre preciosa, nos redime de todo pecado y podemos acudir confiadamente ante el trono de la gracia con un corazón contrito y humillado. Pero lo que llamaba mi atención en este pasaje es la manera como David empieza a orar a Dios. Y estudiamos el primer versículo la semana pasada y podíamos ver la manera, la gracia con la que David primero venía pidiendo piedad y ahí empezaba a hablar de los atributos de Dios. Y cuando hablo de los atributos de Dios, estoy hablando de ese amor tan grande, un amor lleno de misericordia, de gracia, de perdón. Y empieza David a ensalzar a nuestro Señor y luego le dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Segundo punto, David reconocía su condición delante de Dios. David no encubrió su pecado. David sabía del grande amor y de la misericordia de nuestro Señor y él sabía que si él se humillaba delante de Dios, como está escrito ya versículos más adelante, él también le dice, tú no desprecias un corazón contrito y humillado. Él le decía, límpiame más y más de mi maldad. Tú y yo el día de hoy estamos viviendo en otro tiempo, donde precisamente ese sacrificio hace 2020 años, hace 2000 años en la cruz del Calvario, cuando Jesús derramó su sangre, es con su sangre preciosa que Él nos limpia, nos purifica y nos santifica y nos prepara para poder estar en la presencia de Dios. Ahí no solamente nos limpió con su sangre, sino que se rasgó el velo y hoy tú y yo tenemos entrada hacia el trono celestial. David le decía, límpiame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. David se había rebelado. David había desobedecido, como tú y yo muchas veces hemos desobedecido. Quizás tú me digas, pastor, yo no soy adúltero como David. Pero ¿qué tal nos gusta el chisme? ¿Qué tal simplemente hacemos como David? Hoy no voy. ¿Y sabes algo, iglesia? Escucha esto. Después de que David reconoce su pecado, que confiesa, que le pide a Dios que lo limpie, dice esto, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David estaba reconociendo su condición y lo hacía público, porque este salmo luego se hizo público, para que cuando viniera lo que tenía que venir de parte de Dios,
la gente no dijera, como hoy mucha gente dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué hay muertos? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay que lo otro? Hoy estamos viviendo las consecuencias del pecado de la humanidad. Y muchas veces nosotros mismos, cuando viene la corrección de Dios, no nos gusta. O cuando viene la predicación y Dios te jala las orejas, ya te quieres ir de la iglesia. Porque no nos gusta ver nuestra realidad. Y muchas veces culpamos a Dios, culpamos al pastor, culpamos a los líderes. Pero no nos damos cuenta que las situaciones que están viniendo son las consecuencias de nuestros propios actos. Y te lo voy a explicar clara y sencillamente. David tomó a la mujer de uno de sus soldados. Y luego adulteró con ella. Pecado sexual. Y de ahí mandó a matar prácticamente al esposo. Esta mujer concibió ese hijo con David. Pero llega Natán y le dice lo que va a hacer. Le dice qué es lo que Dios determinó. Y fue que el hijo que iban a hacer lo iban a perder. Y fue que luego el propio hermano, uno de los hijos de David, abusó y violó a su propia hermana, a la hija de David. Y de ahí, entre los hermanos, se mataron. ¿Qué fue lo que hizo David? Pecado sexual. ¿Qué fue lo que hizo David? Prácticamente mató a un hombre. La consecuencia de los actos de David los vivió en sus generaciones. Ciertamente Dios nos perdona. Y Dios perdonó a David como te ha perdonado a ti, como me ha perdonado a mí. Pero la consecuencia de nuestros actos las vamos a enfrentar. Hay cosas que en veces Dios en su grande amor y misericordia las va a pasar por alto. Él dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y te lo digo por experiencia propia. Yo ciertamente he vivido muchas de las consecuencias de mis pecados pasados. Pero hay algunas cosas que, bendito sea Dios, hasta este día no me ha cobrado la factura. Porque hallé gracia delante de sus ojos. Pero David y cada uno de los grandes hombres de la Biblia, y tú y yo, hemos vivido las consecuencias de nuestro pecado. Pero tenemos que ser sabios y saber reconocer, como decía David, esto lo estoy confesando, lo estoy aceptando, y esto para que seas tenido por puro en tu juicio, como justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio, para que la gente no hablara mal de Dios o vituperiara el nombre de Dios, como diciendo Dios es malo. Algo que tenemos que entender y comprender, iglesia, es que lo que uno siembra, eso cosecha. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Y quiero dejarlo hasta aquí, por el tiempo que nos da la plataforma. Y yo quiero invitarte a meditar. Hemos estado 3 meses prácticamente sin iglesia. Hemos estado pasando situaciones con todo esto que nos ha sobrevenido. Hemos tenido el suficiente tiempo para meditar. Y estamos prontos a reaperturar. Este tiempo, iglesia, y voy a preparar el camino del mensaje que viene. Así como David de repente decidió no ir a la guerra en aquel día y vino lo que vino. Te puedo decir que mucha gente en la iglesia empezó a tener por costumbre, como dice la palabra, el no ir. Y obviamente empiezan a venir consecuencias. Uno se empieza a enfriar. Y cualquier susurro de Satanás, ya no reconocen la voz del Espíritu Santo y se van en el viaje y se van en el avión. Algunos me llamaron y me dijeron, pastor, ya vio lo que están publicando, ¿no será que nosotros estamos
obedeciendo al hombre y no a Dios. Y les decía yo, mira mi amado hermano, la palabra de Dios dice que nos sujetemos a nuestras autoridades y que toda autoridad es puesta por Dios. Ciertamente hay muchos pastores que no tienen concilios, que no tienen consejeros. Muchos de ellos se autonombraron pastores rebeldes, emocionalistas, que están arriesgando la vida de sus ovejas. Bendito Dios, ha tenido misericordia aquí en Ensenada de muchos, porque nosotros estamos orando en la Alianza de Pastores. La gran mayoría de los pastores de la Alianza, ninguno hemos abierto y nos hemos mantenido en oración, orando por la ciudad y orando por aquellos que están haciendo eso para que Dios tenga misericordia y no paguen las consecuencias. Pero yo te digo esto, iglesia, el enemigo no se duerme. Pero muchos de ustedes han descuidado y por eso, y estoy hablando y no te sientas mal, porque fueron muchos los que me hablaron y me comentaron dos cosas que voy a tocar en este momento. Algunos que los invitaron a las iglesias esas rebeldes. Y yo te digo, ¿qué puedes recibir de bueno de un pastor rebelde? Un espíritu de rebeldía, mi amado hermano. ¿Qué de bueno vas a sacar ahí? ¿Para qué quieres ir ahí? ¿Por emoción? ¿Porque descuidaste tu comunión con Dios y no supiste discernir la voz del Espíritu Santo? Porque la Biblia es clara. O como los otros hermanos que empezaron a decir, pastor, no hay problema si me piden a visitar los testigos. Es que tienen unas revisitas muy bonitas y tienen muchas meditaciones y pensamientos bonitos. Y claro, te la pintan bien bonito. Y te hablan doctrina de hombre. Y te hablan suavecito. Y se van metiendo, se van filtrando. Y empiezan a traer confusión a tu vida porque has dejado tu comunión con Dios y no estás leyendo la Biblia. Y cualquier doctrina de hombre, cualquier viento de doctrina viene y te lleva por doquier. ¿A dónde quiero llegar con esto? Jesucristo no es una religión y Jesucristo no es una doctrina. Nos llaman cristianos porque seguimos un modelo de vida que es Jesucristo. Nosotros no somos ni una doctrina ni somos una religión. Somos seguidores de Jesucristo. Nosotros seguimos la palabra de Dios. La palabra de Dios es una manera de vida. Es una manera de vida. Vivir conforme a Jesucristo, que no pecó, que se guardó, y por lo mismo le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Te voy a decir algo. Todas las Biblias te van a decir esto. Nadie llega al Padre si no es por Jesús. Y te podrán decir, somos testigos de Jehová. Y Jehová es Dios. Sí es Dios. Pero el mismo Jehová dijo que Él iba a enviar a su Hijo, y está escrito en las profecías, para que Él redimiera a su pueblo. Y que solo en Él hay salvación. El que tú sepas que el nombre de Dios, como los testigos de Jehová dicen, que sepas el nombre de Jehová, Dios, la Biblia te lo enseña. Jehová es mi nombre. Pero no dice que el que sepa el nombre de Jehová va a ser salvo, sino el que confesare que Jesucristo es el Señor. Y los testigos de Jehová no reconocen a Jesucristo. Y te están engañando y te van a llevar a la perdición y a que tu alma se pierda. Yo quiero dejarles con esto, iglesia. Meditemos. David, por dejar de asistir, dejar de su comunión con Dios, le pasó todo lo que pasó. Y muchos de nosotros, antes que viniera esta pandemia, estábamos haciendo lo mismo en la iglesia. Por eso estamos siendo engañados por el enemigo. Y te hablo de esta manera porque muchos de ustedes se acercaron a mí y me hablaron y me pidieron permiso. Le doy gracias a Dios que la gran mayoría escuchó el consejo y retomó las cosas. Pero yo quiero invitarte a meditar en este tiempo y prepararte para que cuando regresemos a la iglesia, regresemos con todo. Les amo en el Señor
Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mis amados hermanos, mi anhelo más grande es el mismo del Señor, que todos se salven y ninguno se pierda. El Señor les bendiga.